Bienvenidos a Un Principito Liberal. Como saben, en este canal nos apasiona elaborar videos explicativos sobre reforma política peruana. Hemos convocado a candidatos de diferentes partidos políticos para conocer sus posiciones claras sobre temas concretos de reforma política. Hoy contamos con la grata compañía de Ricardo Malca, candidato al Congreso de Somos Perú, con el número 1 por el nuevo distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero. Le cedo ahora la palabra al candidato Malca para que nos cuente un poco de su trayectoria, cómo supo que era el momento de lanzarse y por qué con Somos Perú. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo soy militante de Somos Perú desde hace varios años y lo que motivó mi participación en esta contienda electoral en realidad fue el conocimiento que tengo de los peruanos que viven en el exterior y la necesidad que existe entre crear puentes entre el Estado, por un lado, y los peruanos que viven en el exterior en el otro. Y sobre todo el gran potencial que tienen los peruanos en el exterior. Hay un potencial para crear vínculos económicos que está subaprovechado y que yo creo que desde el Congreso se podrían generar los contextos legales necesarios para aprovechar ese potencial económico de manera que los peruanos en el exterior puedan hacer negocios con el Perú. Excelente. Entonces, usted es militante de Somos Perú. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué lanzarse ahora? Es una cuestión de oportunidad. Como te decía, yo tengo años participando en la vida no activa, pero sí como militante de Somos Perú. Y en este momento, pues se presentó la oportunidad. Créeme que lo pensé bastante. No es fácil meterse en política de manera activa. Es más fácil estar afuera, opinar y hacer aportes desde afuera. Cuando uno entra, uno recibe ataques, uno recibe golpes que uno mismo está dispuesto a aceptar. Yo sabía que esto iba a ocurrir cuando tomé la decisión de entrar en política, pero un tema bastante sensible es que cuando uno no entra solo. Uno toma la decisión de entrar, pero uno tiene familia, ¿no? Y la familia también, directa o indirectamente, está metida en todo esto. Entonces, fue una decisión que se tomó en conjunto, digamos, y bueno, y finalmente creo que yo sí tengo algo que aportar al país. Estoy preparado, conozco el Estado, conozco a los peruanos en el exterior, y creo que a partir de ese conocimiento puedo hacer aportes importantes para nuestro país. Excelente. Para cerrar la parte introductoria, ¿podría darnos un poquito más de detalles sobre dónde ha trabajado antes de Sí, lanzarse? sí, yo como te comentaba, tengo más de 10 años viviendo en el exterior. Yo he trabajado en los Estados Unidos, en Washington, D.C., por 5 años. Luego he trabajado en el Ecuador, fui director de cooperación internacional de la Unión de Naciones Sudamericanas, un organismo internacional cuya sede estaba en Quito, en Ecuador. Y desde hace poco más de 2 años vivo en el Reino Unido, en Londres, donde estoy como consejero en la Embajada del Perú. Entonces, todos estos años a mí me han permitido conocer una cantidad de realidades que viven los peruanos en el exterior y por lo tanto el potencial que existe y que se debería aprovechar. Excelente. Ahora, gracias, candidato. El primer tema que tocaremos es el que cambiará toda la democracia peruana. Nos referimos a las PASO, es decir, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Costó incluso una cuestión de confianza por parte del premier Salvador del Solar Sí, sacarlas sí, adelante. sí. Candidato Malca, ¿ha escuchado anteriormente sobre esta modalidad de democracia interna a aplicarse desde 2022? Sí, claro, claro que sí. Ahora, a los congresistas que salgan electos les toca cuidar eso que se ha aprobado, porque como sabes bien, siempre se viene postergando, ¿no es cierto? 2016, 2021, 2022, entonces a los congresistas que salgan electos les toca cuidar que efectivamente se cumpla y que se empiece a aplicar a partir del 2022. En sencillo, con las PASO ya no son las cúpulas partidarias quienes arman el menú de candidatos, sino todo el Perú, al ser convocados a votar por nuestro precandidato preferido de nuestro partido preferido. Este proceso electoral se realiza 6 meses antes de las elecciones generales y se vota a través de voto preferencial. Con el ranking de los votos resultantes emerge la lista final de candidatos que irán a las elecciones generales. Finalmente, dado que la aplicación del voto preferencial se mueve a las PASO, entonces las elecciones generales por fin pueden realizarse sin usar el voto preferencial y por ende sin microcampañas individualistas ni lucha fratricida como hasta ahora. Candidato Malca, ¿la futura bancada de Somos Perú defenderá las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Pero por supuesto, y eso de hecho está incluido en las propuestas que ha hecho Somos Perú, pero yo quisiera agregar algo más a eso, porque hay dos temas de fondo. A ver, primero que nada, coincidimos en el sentido que el corazón del problema son los partidos políticos.
Porque con partidos políticos sólidos, que funcionan bien, que eligen a sus candidatos de manera eficiente, vamos a tener políticos eficientes. Si eso no se hace, entonces vamos a tener más de lo mismo. De nada nos sirve destinarle enormes recursos a educación, a salud, a agricultura, a infraestructura, si las personas que finalmente van a gestionar esos recursos no son personas con la preparación adecuada. Todas las autoridades electas salen de los partidos políticos, presidente, congresistas, alcaldes, regidores, gobernadores, de manera que en los partidos políticos hay que hacer los cambios que se necesitan para que finalmente las personas que salgan elegidas sean personas capaces. Y te digo esto porque hay dos temas de fondo que yo creo que no debemos perder de vista. Primero, no se trata de trasladar las campañas del contexto regular de campañas al contexto de campañas primarias. Yo creo que las primarias tienen que hacerse, es un avance importante, pero hay una herramienta que no debemos perder de vista y es el marketing político. El marketing político funciona, ¿no es cierto? El marketing político funciona y los candidatos pueden hacer campaña haciendo uso de esta herramienta para su propio beneficio. De manera tal que, sí, es verdad que nosotros tenemos que tener elecciones primarias y también simultáneas, no sé si obligatorias, eso lo podríamos discutir, pero sí primarias, simultáneas y abiertas, efectivamente, pero cuidado porque si las hacemos obligatorias, entonces inmediatamente metemos la herramienta de marketing político y todos los candidatos van a empezar a hacer campaña desde ahí, porque ahí se van a definir quiénes finalmente van a llegar al Congreso. Es un avance, pero no es suficiente. Yo creo que ese sería un primer tema, pero hay un segundo tema que yo creo que es el más importante y no tengo una respuesta. Creo que es un tema que debemos tratar más a profundidad y es cómo hacemos para que las mejores personas, los mejor preparados, entren en política. Porque finalmente el menú de candidatos que vamos a tener, ya sea en las primarias o al final en las elecciones generales, va a ser de aquellas personas que deciden entrar en política, ¿no es cierto? Que deciden postular. ¿Cómo hacemos para que las mejores personas sean las que decidan postular? Yo creo que ese es un reto que tenemos. Hay un problema con la política peruana y es que nosotros estamos ya casi acostumbrados a navegar de crisis en crisis, ¿no? Salimos de una crisis y entramos a otra crisis y entramos a otra crisis. Y el problema es que esas crisis nos distraen de los temas importantes, como por ejemplo el que estamos viviendo hoy de campaña. El 11 de abril se van a elegir 130 congresistas y 2 candidatos van a pasar a la segunda vuelta. De manera tal que yo creo que es fundamental que la gente que va a votar piense por quién votar, piense a quién le va a dar el voto, para que no nos arrepintamos después y no estemos otra vez decepcionados de los candidatos que hemos elegido. Es una reflexión muy interesante. Usted mencionó que no estaba seguro sobre la obligatoriedad, ¿verdad? Sí, en las primarias, sí. Claro, la obligatoriedad de las primarias se debe a que es como un paquete integrado, porque son abiertas, son simultáneas, son obligatorias. Y la obligatoriedad es porque también existe dentro de las primarias una valla de 1.5%, de tal manera que si un partido, puede ser nuevo, puede ser antiguo, que no ha logrado siquiera el 1.5% del voto nacional, entonces queda fuera de carrera y así es como si fuese una poda inicial de partidos, para que así en las generales lleguen menos, en lugar de 20 partidos, pues llegarán 10. Sí. Esa es una de las razones. La otra razón es porque muchos, especialmente en las cúpulas partidarias, se quejaban mucho de que decían que si lo abrían a la población, entonces probablemente iban a ingresar personas a otras afiliaciones e iban a votar por candidatos por los peores cuadros. Entonces, lo que decidió la Comisión Tuesta, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, es, entonces tienen que ser obligatorias y con valla, para que así, si estas personas, el voto troll, si es que esos van a votar por un opositor, entonces los votos se mueven hacia el opositor y el verdadero partido por el que iban esos trolls ya no pasaría la valla. Entonces es como un montón de factores que se conectan entre sí. Ahora, pero ahí eso lo salvaríamos porque la persona puede votar una sola vez. Es decir, si las elecciones son el mismo día, ese troll solo va a poder votar por un partido. O favorece a su partido o perjudica al otro. Una sola vez, ¿no es cierto? Exacto. Pero ¿por qué digo que es importante reflexionar sobre la obligatoriedad de las elecciones? Yo creo que nosotros debemos caminar hacia tener unas elecciones voluntarias en todo sentido. Vamos a poner 2 extremos. Vamos a poner el extremo de Francia. En Francia las elecciones son voluntarias,
pero vota más del 85% de la población. Por otro lado, hay países al sur nuestro donde también las votaciones son obligatorias, pero vota menos de la mitad de la gente, ¿no es cierto? Entonces, en principio, yo sí estoy de acuerdo con que en una primera etapa, como es ahora, las elecciones sean obligatorias, pero creo que debemos transitar a una ciudadanía cívica que finalmente resulte en que la gente sea consciente de la importancia de su voto. Porque con su voto van a poner a las autoridades que decidan los destinos del país, que manejen el presupuesto público, que gestionen bien o mal los diferentes sectores de salud, educación, agricultura que tiene nuestro país. En principio, un principio liberal, estoy de acuerdo con el voto voluntario. La pregunta sería una vez que se hace voluntario, probablemente los partidos dirían, entonces no puede haber valla. Y sin valla ya no habría el recorte inicial. Y sin ese recorte inicial ya no habría todo tiene que haber el incentivo. Claro, no, tiene que haber valla. Y creo que la valla que se va a aplicar en estas elecciones es importante porque, a ver, nosotros hemos sido testigos de que muchas veces se crean los partidos políticos casi que con las elecciones. Y si el partido gana, dura lo que dura el periodo del mandato, y si el partido no gana, se disuelve, ¿no es cierto? ¿Sería valla del voto válido o del voto del electorado? Porque es muy diferente. Si van a votar del voto solamente yo creo que personas... yo creo que debe ser del voto emitido, ¿no es cierto? Porque el voto puede ser una persona que haga ejercicio de su derecho al sufragio votando nulo, o votando blanco, o votando por un partido, ¿no es cierto? Pero debe ser del voto emitido. Es decir, considerando la totalidad del padrón electoral, un porcentaje, ciertamente debe considerarse un porcentaje para que el partido pase la valla, pero un porcentaje del total del padrón electoral considerando el voto emitido, de que la persona vaya a votar, ¿cierto? Bueno, luego vamos a hablar un poco más sobre las elecciones internas, pero sobre la valla, sobre el voto emitido, le comento que en noviembre, por ejemplo, en el PPC, que tienen como 200.000 militantes, solo fue a votar, al parecer, pues un 1%. Si es que en todos, ¿eh? En todos. Sí, exacto. Sí, claro. Entonces, si se consideraba la valla solamente entre los que fueron a votar, entonces la valla queda... Ni hablar, pues. Por eso mínimo, la valla claro. que propuso la Comisión Tuesta era sobre, si bien es cierto el voto válido, pero el voto era obligatorio. Entonces, más o menos tendrían que pasar al menos 270.000 votos a nivel nacional, algo así. Y para acotar sobre el voto voluntario, como mencionábamos, un principio liberal está a favor del voto voluntario, pero nos preguntamos también si es que primero deberían organizarse o hacerse más accesible el voto al ciudadano, porque en este momento por supuesto, no es tan fácil para todas las regiones del Perú poder ir a votar. Ni siquiera tenemos voto postal, ni siquiera tenemos voto prematuro, como por ejemplo en Noruega, donde se puede ir a votar incluso antes del día de la elección. Entonces, ¿no sería mejor poner esas, como dicen, poner el caballo antes del coche? Mira, es un tema que se puede seguir discutiendo, pero yo ahí rescato un elemento muy importante que tú has dado. Ojo que si hablamos de elecciones obligatorias, estamos hablando de multa, ¿cierto? Estamos hablando de que la persona que no cumpla con esa obligación de acudir a votar en las primarias va a tener una multa. Y si después no acude a votar en las elecciones regulares, va a tener otra multa, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema que yo creo que es importante discutir. Sin embargo, ahora que comentas el problema de acceso al voto, hay un problema que tienen los peruanos del exterior, porque en el Perú los electores viven por lo general relativamente cerca de sus lugares de votación. Eso no ocurre en el exterior. En el exterior ocurre lo inverso. En el exterior, por lo general, los ciudadanos viven lejos de los lugares de votación, porque son jurisdicciones muy grandes, ¿no es cierto? Y son 1 o 2 lugares de votación para toda la jurisdicción de peruanos que viven en esa área. Entonces, es común que los peruanos que van a votar tengan que manejar muchas horas. Y ya existe la ley para hacer efectivo el voto postal. Solo corresponde a la OMPE que la reglamente. El artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones contempla ya la posibilidad del voto postal para ciudadanos en el exterior. Y no lo ha querido hacer. Yo creo que no se ha hecho, tal vez por una cuestión de tiempo, tal vez por una cuestión de juntar todos los elementos, de manera tal que como un aporte de buena fe, como un aporte en un sentido positivo, Somos Perú ha ofrecido a la OMPE enviar un proyecto de reglamento para que la OMPE lo considere, le cambie lo que haya que cambiar, lo ajuste, lo arregle, lo examine, pero para empezar con algo, tener una base sobre la cual empezar. Y Somos Perú en los próximos días va a hacer entrega a la OMPE de ese proyecto de reglamento para que se pueda aplicar a la brevedad posible el voto postal. Sobre todo, y creo que en países donde se da el voto postal.
Hay países donde el sistema de courier, el sistema postal, funciona bien, es seguro, es eficiente, es rápido, ¿no es cierto? Incluso uno puede hacer seguimiento, dónde está el sobre, cuándo va a llegar, si ya llegó, si ya se devolvió, ¿no? Creo que no se puede aplicar en una primera etapa el voto postal a todos los países, pero sí se puede aplicar a los países donde el sistema de correo es seguro, transparente y se puede hacer seguimiento. Y otros países ya lo hacen. Ecuador hace pocos días ha tenido elecciones generales y los ecuatorianos en el exterior en algunos casos han podido hacer uso de su derecho del voto postal. No es un tema tan complicado en realidad. De repente, si no se conoce la realidad del exterior, lo bien que funcionan los sistemas de correo en el exterior, uno puede asustarse y pensar que van a haber problemas, ¿no es cierto? Pero no es tan complicado en realidad, porque bastaría que el padrón del exterior, que ya existe, se haga una publicidad para que las personas sepan que existe esta opción del voto postal, de manera que quienes quieren hacer uso de su derecho se registren en un portal que perfectamente puede habilitar la OMPE, con el registro de identidad digital que ya existe, porque la RENIEC lo tiene, de manera que se confirme que esa persona quiere hacer uso de su derecho postal y cuando se envíe el material electoral al exterior se incluyan estos sobres para que sean enviados a su vez a los electores que han decidido hacer uso de este derecho. Se les envía un sobre dentro del cual está la cartilla de instrucciones, el voto y otro sobre prepagado ya para que el voto lo depositen ahí y lo devuelvan para su conteo. No tiene sentido que en países como Alemania, Suiza, Noruega no se aplique esto. En Noruega incluso uno si desea votar tiene que ir hasta Suecia. O sea, es completamente impracticable. Bueno, y es verdad, y también en los Estados Unidos, ¿no? Las distancias en los Estados Unidos son enormes, ¿no? Yo viví en los Estados Unidos, trabajé por 5 años allá en Washington. La hermana de mi madre vive también en los Estados Unidos y en alguna oportunidad me fui a pasar Navidad con ella y tuve que manejar 14 horas. Y ella estaba dentro de la jurisdicción que correspondía a Washington. Quiere decir que si ella hubiese querido ir a votar, hubiese tenido que manejar 14 horas de ida y 14 horas de vuelta. Entonces, son realidades que debemos considerar para implementar pronto el voto postal. Hubiese sido lo ideal que se aplique para estas elecciones, pero creo que el tiempo nos ganó. Sin embargo, eso no quita que tal vez se pueda aplicar para la segunda vuelta electoral y para las elecciones futuras. Hay que hacerlo. Y en el camino iremos aprendiendo. En el camino iremos, de repente se puede hacer un proyecto piloto en algunos países. Vamos haciendo algunos ajustes y vamos implementándolo progresivamente, ¿no? Pero hagámoslo. 100% de acuerdo. Regresando al tema de las primarias, como mencionamos antes, las listas al Congreso para las elecciones generales quedarían cerradas, es decir, el orden de entrada al Congreso obedece al ranking resultante de las PASO. Sin embargo, un factor que distorsiona el orden de candidatos ranqueados durante las PASO es la cuota de invitados. La pregunta es, ¿debería prohibirse que los invitados encabecen las listas al Congreso, quitándole escaños a militantes que sí fueron elegidos a través de las PASO? Mira, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que sí, pero hay que explicar por qué. La gente que hace vida partidaria conoce el partido, está relacionada con los ideales del partido y al mismo tiempo, pues, tiene todo el derecho de postular, si es que es su decisión, ¿no es cierto? Eso por un lado. A eso sumamos que si eliminamos el voto preferencial, que creo yo debemos ir en ese, bueno, ya estamos en ese camino en realidad, hay que cuidar nada más que se cumpla, ¿no es cierto? Lo que ya se ha avanzado. Entonces, creo que sí sería importante que los 2 primeros números, por lo menos, hombre y mujer, ¿no es cierto?, sean ocupados por militantes del partido. Estoy de acuerdo con eso, estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo en que sí debe mantenerse una cuota de invitados. Porque creo yo, y la experiencia nos ha demostrado, que hay profesionales que no están inscritos en un partido y que pueden hacer grandes aportes, ¿no? Y que pueden hacer aportes importantes al partido y por lo tanto al país. De acuerdo. Candidato Ricardo Malca, ¿podría comentarnos cómo fue el proceso de elecciones internas en Somos Perú y cómo obtuvo usted finalmente el número 1 por el que postula? Porque conozcamos de que en noviembre de 2020 tuvimos como una prueba de fuego en las elecciones internas para los partidos. Entonces, ¿puede comentarnos cómo fue ese proceso específicamente para Somos Perú y cómo llegó el número 1? Sí, Somos Perú tuvo elecciones internas, ¿no? Tuvo elecciones internas. Creo que la lección que sacamos de las elecciones internas que tuvo Somos Perú es la necesidad, y esto aplica a todos los partidos, de comunicar de manera más potente la importancia de que la militancia en ese caso, y en el caso que se apliquen las primarias, la ciudadanía en general vaya a votar. Porque al igual que en todos los partidos, la concurrencia fue baja. Tuvo elecciones primarias, se eligieron a los candidatos mediante elecciones primarias, pero creo que debemos aprender una lección
y tratar de mover a que más gente vaya a votar. En mi caso particular, si bien es cierto, yo estoy inscrito al partido, yo estoy afiliado a Somos Perú, yo al final participé como invitado. La verdad es que yo pensé participar de las elecciones primarias, dudaba de si entrar o no en política, con las dudas que creo que muchas de las personas tienen, si entrar o no en política, y en esa duda franca que tuve, pues no participé de las elecciones primarias siendo militante del partido. De manera tal que después acepté una invitación para poder entrar como candidato a los peruanos del exterior con el número 1. Muy bien. Es bueno saber que siendo usted invitado en el número 1, usted estaría a favor de que los invitados no puedan encabezar las listas, ya en un contexto donde las listas son cerradas. Sí. Ahora pasamos a la evaluación del partido durante las elecciones internas. Allá en el año pasado, el Congreso aprobó 3 modalidades para que los partidos puedan armar su menú de candidatos. La primera era que las listas las armen los delegados, o sea, las cúpulas. La segunda era que las listas las armen los militantes votando directamente por su correligionario preferido. Y la tercera era que los militantes voten entre listas predefinidas sin opción a rankear candidatos. La pregunta es, ¿por qué un partido democrático como Somos Perú escogió la forma menos democrática de armar el menú de sus elecciones internas al optar por listas con orden preestablecido, con orden inmutable y donde en cada distrito solo había una lista alternativa, o sea, opción A y solamente opción A? Mira, yo no diría que no son democráticas, o sea, son democráticas. Creo que es perfectible y creo que estamos en esa línea y coincidimos en las mejoras que hay que hacer para el futuro, pero fue una forma democrática en la cual hubo una primera etapa donde todas las personas que querían organizar listas para participar de las elecciones internas del partido lo pudieron hacer y de hecho lo hicieron. Y el partido luego tuvo unas elecciones donde se eligieron a los candidatos a la presidencia y a los diferentes candidatos al Congreso, efectivamente, como mencionas, mediante listas, ¿no es cierto? Listas cerradas, es decir, yo elijo este paquete, ¿no es cierto? Así fue. Sin embargo, creo que en todos los distritos de Somos Perú solamente había una sola lista, y quizá eso explica acá también, y no solo en Somos Perú, sino también en otros partidos, por qué los militantes no acudieron a las urnas, dado que solamente había una sola opción por la cual votar, y un solo paquete cerrado y candado, la lista es candado. Entonces, así hubiese votado 2 personas, hubiesen votado todos los militantes, el resultado iba a ser el mismo. Solamente había una fórmula presidencial, solamente había una lista candado para Lima y para todos los demás distritos. Eso explicaría por qué también la baja convocatoria. En contraste, tenemos de que los partidos que sí hicieron listas desbloqueadas donde los militantes podían votar, ahí sí hubo mucha más intervención de los militantes porque sabían que su voto sí iba a tener un efecto en los resultados finales. Es posible, ¿no? Es posible. Ahora, yo a eso sumaría 2 cosas. Una, la importancia de difundir este tipo de elecciones porque, mira, te soy franco, yo incluso para las elecciones primarias conversaba con algunas personas y le decía, oye, ¿qué opinas, no? Y muchas veces incluso no sabían cuándo iban a ser las elecciones, de manera que ahí hay un tema de comunicación que creo que debemos mejorar para informar acerca de las primarias y de la importancia de participar en las elecciones primarias. Pero hay un segundo tema, y yo creo que este es un segundo tema que aplica a Somos Perú. Y una de las razones por las que yo decidí postular es porque Somos Perú, a ver, las personas pasamos, ¿no es cierto? Las instituciones quedan. Hay partidos donde hay una suerte de vacas sagradas, ¿no es cierto? Donde son personajes inamovibles en la autoridad del partido y son los que siempre postulan y siempre toman las decisiones y siempre deciden, ¿no? Y una de las razones por las que yo acepté postular en Somos Perú, porque en Somos Perú eso no ocurre. Hay mucha gente joven en Somos Perú. Somos Perú es un partido que le da oportunidad a la gente para que haga carrera política a la interna. Algunos se quedan, a algunos les va bien, a otros no. Hay algunas personas que de repente, pues por esta entrada de gente joven, eficiente, se ha sentido desplazada, eso ocurre, pero creo que al final el resultado es bueno, porque Somos Perú es un partido muy sólido. Somos Perú es un partido que tiene alrededor de 100 alcaldes a nivel nacional, tiene varios cientos de regidores a nivel nacional, tiene en todas las regiones del país, tiene comités del partido, ¿no? Entonces es un partido sólido. Creo que sí se han cometido algunos errores, pero creo que en democracia se trata de reconocer esos errores para ir mejorando, ¿no? Usted tocó un punto importante de cómo hacemos que las personas se involucren y se lancen incluso como invitados no como invitados, pero como candidatos para tener un mejor congreso o mejores autoridades. Y probablemente sea con las PASO,
donde los militantes sentirían que sí tienen una oportunidad de integrar una lista, en lugar de tener que congraciarse con las cúpulas. Entonces quizá Sin ese duda, también sea un pero paso. absolutamente, sin duda, ¿Sí? sin duda, sin duda. Ahora, eso es respecto de los militantes, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hacemos para que se conviertan en militantes las personas profesionales, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los partidos sean atractivos a esas personas que las necesitamos en política? Y sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que esas elecciones, las PASO, como la menciona, sí sería un atractivo importante, sí. Excelente. Cerrando el tema de las PASO, es pertinente acotar de que a la fecha existe un vacío legal sobre qué proceso de democracia interna se llevaría a cabo luego de una disolución del Congreso. Esperemos que Somos Perú pueda proponer un proyecto para subsanar ellas, porque si se disuelve el Congreso, digamos en 2 años, no existe ley que No, diga, ok, van a haber paso para esas, porque recordemos que solamente hay un periodo de 4 meses en los que necesariamente tiene que convocarse al Congreso nuevo, pero no dice nada sobre unas paso, ni siquiera sobre las regulaciones de paridad y todo, porque todo siempre está conectado a elecciones generales en la ley. Entonces técnicamente existe ese vacío legal. Esperamos que Somos Perú pueda, así como presentar ahora un proyecto, un preproyecto o una alternativa para el voto postal, también puede hacerlo para subsanar este vacío. Ahora pasamos al siguiente tema, el controversial, no, todavía voy a guardar el tema controversial para un poquito más. okay. Pero pasamos a otro tema que también es muy interesante, se llama la renovación por mitades. Parte de la propuesta integral de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, la Comisión Tuesta, era que el Congreso, como en otras democracias, se renueve a mitad del periodo, y así el Perú pueda premiar o castigar a los partidos en lugar de tener que esperar 5 largos años para hacerlo. ¿Qué opina Somos Perú sobre una renovación por mitades del Congreso? Mira, es un tema muy sensible. Yo creo que podemos discutirlo. No sé, no tengo una respuesta respecto de si nuestra democracia, la mayoría, pero cuando había reelección de congresistas, la mayoría de congresistas no eran reelectos, ¿no es cierto? Era una pequeña minoría la que sí era reelecta. Y si nosotros en ese contexto tenemos una renovación por mitades, entonces vamos a cambiar de congresista cada 2 años y medio, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Una alternativa sobre ello es de que, por ejemplo, si un congresista estuvo 2 años y medio, se le permita, respetando el corazón de lo escogido en el referéndum pasado, se le permita volver a postular para completar su bloque de 5 años. Porque lo que se votó a la vez en el referéndum pasado fue de que prácticamente de que un congresista no pueda quedarse más de 5 años en un bloque de 5 años sentado en su curul. Sí. Entonces, en el contexto de una renovación por mitades, podría permitirse que se reelija o se lance a la reelección, pero para completar ese bloque de 5 años. Sí, yo creo que es un tema que se debe discutir a mayor profundidad. Conozco el tema, pero en un país como el nuestro, donde corremos el riesgo de que los congresistas, para ser electos después de 2 años y medio, en vez de ocuparse de lo urgente, se ocupen de lo popular, ¿no es cierto? Sería discutible, ¿no es cierto? Hay decisiones que los congresistas tienen que tomar, podemos conversar ahora de algunas de ellas, que no son populares, pues, pero tienen que tomarlas. Y hay decisiones que de repente son populares, pero no son incluso constitucionales, y los congresistas se inclinan por lo popular. Creo que corremos ese riesgo. Yo me inclinaría más por una educación cívica que enseñe a la gente a votar bien, porque otro elemento adicional, si yo elector sé que el congresista por el cual he votado se puede ir en 2 años y medio, entonces de repente no me preocupo tanto, ¿no? ¿Por quién votar? Si yo sé que se va a quedar 5 años, entonces me preocupo un poquito más. Creo que debemos empezar por ahí, por invitar y motivar a la gente a que elija bien, para que no estemos pidiendo cambios a cada rato. Claro que esa motivación la hemos hecho desde hace varias décadas y con los resultados que vemos. Pero existen varias fórmulas de renovación por mitades. Por ejemplo, la Comisión Tuesta en el 2019 proponía una combinación muy curiosa, probablemente un compromiso para que pudiese ser aceptado por la mayoría congresal de aquel momento. Proponía que el congresista continúe quedándose 5 años seguidos, pero que a los 2 años y medio se renueve el 50% de escaños, una renovación parcial. Es decir, que del Congreso convivirían 2 grupos de congresistas, pero desfasados por 2 años y medio. Otras fórmulas de renovación, como en Estados Unidos, renuevan la Cámara de Diputados al 100% cada 2 años.
de tal manera que todos los distritos electorales puedan premiar o castigar a sus representantes. Entonces, si entendí bien su postura, claro que es un tema opinable, pero Somos Perú se inclinaría un poco más a una renovación parcial del Congreso, para que así tener congresistas que aún se queden 5 años con agenda larga, y, o sea, sería intercalado, una agenda larga y una agenda corta, porque cuando entran los nuevos, a los que eran antiguos les queda 2 años y medio más, mientras que los nuevos tendrían 5 años más para hacer su trabajo. ¿Qué le parece la fórmula de la Comisión Tuesta? Me parece una fórmula interesante, pero yo creo que es una fórmula buena que debemos discutirla más, por las razones que te comentaba. Corremos el riesgo de caer en populismos. Corremos el riesgo de manosear todavía más la gestión pública, en este caso de los congresistas. Es discutible, no me opongo, pero creo que para aprobar algo como eso necesitamos una discusión más profunda para ver cómo funcionaría en nuestro país. En otros países funciona muy bien, pero ¿cómo funcionaría en nuestro país? De acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra historia, ¿cierto? ¿Cómo funcionaría aquí? Es verdad, porque, por ejemplo, en muchos lugares la renovación del Congreso también sirve como para desfogar las tensiones entre Congreso y Ejecutivo y darle a la población la posibilidad de dirimir entre ese conflicto. Por eso también uno se pregunta, si se instaurase la renovación por mitades, ¿debería derogarse la figura de disolución del Congreso? Mira, yo creo que la figura de la disolución del Congreso y también la figura de la vacancia presidencial deben mantenerse, pero deben estar perfectamente bien reguladas. Nosotros hemos visto hace pocos meses una vacancia presidencial un poco extraña, ¿no es cierto? Porque primero se le pregunta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no se pronuncia porque no ve riesgo. Y después se le vuelve a preguntar al Tribunal Constitucional y tampoco se pronuncia porque ya pasó, ¿no? Entonces, yo creo que sí se deben mantener ambas figuras, pero ambas figuras deben estar reguladas, porque no debe existir el poder absoluto en ningún poder del Estado. Algo muy curioso en la fórmula propuesta por la Comisión Tuesta, proponía esta renovación parcial, pero a la par mantenían la figura de disolución del Congreso, porque la disolución, en efectos prácticos, es una renovación al 100%, solamente que es facultativa, luego de haber tenido cuestiones de confianzas negadas, ¿no? Pero es igual facultad del presidente. O sea, conservaban ambos, la renovación parcial y la disolución. Ahora pasamos al siguiente tema, el tema controversial, y es la bicameralidad. En el 2018, más del 90% del Perú votó en contra de la fórmula de bicameralidad del Congreso. Sí. Algunos votando en contra por convicción y otros porque dicha fórmula quebraba el balance de poderes al distorsionar la figura de la cuestión de confianza. Somos Perú se ha pronunciado a favor de un retorno a la bicameralidad. Sí. La pregunta es, para no ir en contra de lo decidido en el referéndum del 2018, ¿debería una fórmula alternativa de bicameralidad necesariamente ser ratificada por el Perú vía referéndum para legitimarse? Pero claro. Ahora, ¿por qué? Vamos, es importante conocer nuestra historia, al menos contemporánea, para entender por qué es importante la bicameralidad. El Perú ha tenido congresos bicamerales, ¿no es cierto? Nosotros perdimos la bicameralidad con Fujimori a partir de la Constitución del 93. Mi percepción es que en esa oportunidad, ya hace casi 20 años, se decidió una sola cámara porque ahora sabemos, ¿no es cierto? Ahora sabemos que una sola cámara es más fácil de negociar, digamos, con una sola cámara, ¿no? Es más difícil negociar con 2 cámaras. Ahora, hay problemas que sí resolvería una bicameralidad, que también se pueden resolver por ley, por ejemplo, la aprobación de las leyes a caballazo, la exoneración de segundas votaciones, ¿no es cierto? Que sí se pueden resolver por ley sin necesidad de bicameralidad, pero también se pueden resolver con bicameralidad. Entonces ahí la pregunta válida es, esos problemas que existen con una cámara, teniendo una sola cámara, que se pueden resolver mediante ley y mediante bicameralidad, ¿qué queremos? ¿Cuál de las 2 vías elegimos? Yo creo que es más eficiente la bicameralidad, porque además creo yo que es importante que las personas que ocupen el Senado tengan alguna experiencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, una opción es que ya hayan sido congresistas antes, o al menos que hayan sido candidatos, o en fin, que tengan alguna experiencia que resulte en que sea pues efectivamente una cámara de reflexión que tome decisiones en función a los intereses del país, ¿no es cierto? Y que cualquier decisión que se tome en la Cámara Baja que responda a intereses partidarios pues sea bloqueada en esta Cámara de Senadores.
Un, como para usted, por ejemplo, en este momento, el Congreso tiene lo que se llama una magnitud baja. Eso quiere decir que el número de escaños es muy Ah, sí, pequeño es para baja, la sí, cantidad de población que tenemos. sí. Entonces, Lima está subrepresentado. Entonces, en un posible Senado, ¿debería eso corregirse de tal manera de que el voto sea nacional y ya no por región o por En el distrito Senado, electoral? en el Senado yo creería que sí. Y creo que hay un elemento importante para la discusión, sobre todo en regiones tan grandes como Lima, ¿no es cierto? Hay otros países donde la representación se da por ciudad. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Nosotros tenemos, redondeemos cifras, nosotros tenemos más o menos un congresista por cada 250.000 habitantes, digamos, más o menos, ¿no es cierto? Si es que por cada 250.000 ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos una ciudad con 250.000 ciudadanos, debería haber un congresista. Si nosotros tenemos una ciudad con 1 millón de ciudadanos, deberían haber 4. Pero esos 4 podrían representar ciudades adentro de la región, ¿no? Si una región, por ejemplo, tiene 4 provincias, entonces podríamos tener un congresista por cada una de esas 4 provincias. Es un tema para el debate, digo, para perfeccionar la representación, porque representar Lima, wow, a ver, No, claro que sí. La Lima, Comisión Tuesta proponía precisamente quebrar el distrito de Lima en distritos más pequeños, uh-huh, idealmente de alrededor de 5 escaños, porque uh-huh, cuando es un distrito electoral demasiado amplio, entonces se pierde la representatividad así es. entre el elector y el elegido. Uh-huh. Entonces usted estaría, entiendo, a favor de arreglar este problema para tener distritos más pequeños y poder acercar un poco al congresista con Pero su... sin duda, porque además eso ocurre ya en otros países. Y eso facilita además el diálogo entre el representado y el representante. Si yo Lima, yo me quiero comunicar con mi representante y los otros 10 millones de limeños quieren hacer lo mismo, es materialmente imposible que el congresista pueda responder a todos. Si nosotros hacemos la división que mencionas, va a ser más fácil, va a ser más sencillo ese diálogo necesario que debe haber entre representantes y representados. Um, pero ¿estaría usted a favor de distritos uninominales o, como ahora, plurinominales? Yo creo que, a ver, yo creo que deberían ser distritos uninominales en el sentido de partir la distribución de la representatividad. Es decir, si estamos hablando de Lima, un congresista no que represente a todo Lima, sino que represente a subregiones, digamos, dentro de Lima. Lo menciono porque en otros lugares donde se aplica distritos uninominales, o sea, un solo representante por un distrito electoral, el problema es que cuando se escoge ese representante, gana normalmente simplemente el que tiene la gran mayoría, o la primera minoría, podría decirse, y todos los demás quedan silenciados. Y eso normalmente motiva a que al final la representación se convierta como entre posiciones, las de centro se fragmentan entre sí y ganan los que estaban más a los extremos, y fomenta el bipartidismo. Por eso, Sí. Esa es una de las mayores razones por las cuales, en lugar de distritos uninominales, se opta por distritos donde haya por lo menos 3 o 4 representantes. Incluso en Chile, antes tenían distritos binominales, y eso causaba un problema muy grande y bastante frustración por el electorado. Así que terminaron cambiando, me parece que no hace mucho, 2019, 2017, cambiaron hacia distritos plurinominales para una mejor representación. Ahora, pero estamos hablando que esos distritos plurinacionales tienen que ser distribuidos entre la misma cantidad de congresistas que tenemos, ¿no es cierto? Lo que hace un poco más complejo ese esquema. Pero yo creo que sí es un esquema también discutible, ¿no? De lo que se trata es de mejorar la representatividad. De lo que se trata es iniciar un proceso en el cual los mejores entren en política y esos tengan el espacio para poder llegar a ser finalmente candidatos al Congreso, a la presidencia, a las alcaldías, etcétera, y que finalmente compitan en unas elecciones donde la gente piense por quién votar y sean elegidos los mejores. Yo creo que ese es el camino. Ahora, en ese proceso hay una cantidad de aristas en las cuales debemos trabajar que creo que en ese sentido nos queda todavía un largo camino por recorrer, pero no debemos perder de vista el objetivo principal, ¿no? Claro, hay varios detalles técnicos ahí sobre Claro. qué es lo que la academia en el mundo ha descubierto, cuáles son las mejores
métodos para repartir la representación en un distrito. Ahora pasamos a otro tema que también tiene un toque controversial, es la nueva constitución. Somos Perú se ha manifestado a favor de que sea una asamblea constituyente la que redacte la nueva constitución y que, idealmente, la elección de los asambleístas se lleve a cabo en octubre del 2022, simultáneamente con las elecciones municipales. Luego de un año, el referéndum ratificador necesitaría lograr un consenso mayor al 70% para ratificarle, en lugar de solo 50%. Eso lo mencionó el candidato Vizcarra a la República el 2 de enero del 2021. Tenemos varias preguntas al respecto. Ahora, dada la importancia de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, ¿se debería de entonces realizar unas primarias abiertas constituyentes para no caer en los vicios propios del voto preferencial? Pero claro, mira, a ver, si estamos en el camino de la Asamblea Constituyente, los constituyentes van a redactar una nueva constitución. Ojo, de manera que ahí sí no podemos correr riesgos que entre cualquiera, ¿no es cierto? Nuestra norma madre, si es que finalmente se llega a redactar una nueva constitución, tiene que ser redactada por gente muy capaz, ¿no es cierto? Y tenemos que dar todas las seguridades para que finalmente lleguen a ser candidatos a la constituyente, si es que esta se da, sean las personas más preparadas. Y creo que ahí hay un tema importante, ¿no es cierto? Que creo que es importante tratar. Mira, sería una constitución, si es que se llegase a dar, creada en democracia. Nuestras últimas constituciones, la constitución del 93, la constitución del 76, se crearon en contextos de quiebres institucionales, en contexto de golpe, en contexto de quiebres institucionales. Esta sería una constitución que se cree en democracia, decidida por la población y elegida y aprobada por la población. De manera tal que mientras menos riesgos tengamos que esta nueva redacción sea mala, digamos, no podemos corrernos esos riesgos, más posibilidades tenemos de que esa nueva constitución, si es que sea permanente en el tiempo. Excelente. Y creo que eso es fundamental. A mí también me gustó la idea de que para ratificar, o sea, no es que esté de acuerdo de la nueva constitución, pero si se llegase a dar y tuviésemos un proceso constituyente, me gustó la idea de que se necesite un 70% de aprobación en lugar de solamente pasar el 50%, porque eso podría polarizar a la población. Le da legitimidad, es un tema de legitimidad, en realidad. Y me causa mucho alivio de que consideren necesario también unas posibles pasos constituyentes para poder... Ahora, esto, para poder llegar a ese porcentaje, yo creo que es importantísimo habilitar el voto postal en el exterior, ¿cierto? Porque en el exterior no nos olvidemos que hay cerca de 1 millón de electores, que no es que no quieran votar, por supuesto que quieren votar, pero en algunas ocasiones les es materialmente imposible, porque no llegan, porque están muy lejos, ¿no es cierto? El ausentismo en el caso del Perú en elecciones generales es de aproximadamente el 12-15%, ¿no? En el caso del exterior es del 45-50%, ¿cierto? En elecciones generales y circunstancias normales de no pandemia, ¿no? Quiere decir que si nosotros implementamos el voto postal, yo creería que nos podríamos equiparar al ausentismo y a la participación del IMAC. Creo yo que sí podríamos llegar a tener más de un 80% de participación, porque además las grandes concentraciones de peruanos viven en países donde el voto postal funciona. Viven en los Estados Unidos, viven en Italia, viven en España, y ahí el voto postal funciona muy bien, es seguro, es eficiente, ¿no? Necesariamente debería contar con la mayor participación también de los residentes en el extranjero, como usted menciona, de los peruanos en el extranjero. Siguiendo con el tema de la nueva constitución, el constitucionalista Luciano López, en su libro Cuestión de Desconfianza, propone que sea una convención de expertos la encargada de redactar la nueva constitución. Los candidatos que integrarían dicha convención deberían ser como mínimo profesionales universitarios, de universidad pública o licenciada, dado que la tarea reformadora requiere de una fuerte labor técnica. Él propone además que estos sean elegidos vía voto preferencial. ¿Qué requisitos propondría Somos Perú para ser candidato a la Asamblea Constituyente? Mira, vamos a responder tu pregunta en dos partes, porque hay experiencias en otros países que han ocurrido cosas similares. En el Ecuador, por ejemplo, cuando asumió el presidente Lenín Moreno, él convoca algo similar a lo que mencionas, en el sentido de un grupo de expertos, de especialistas muy reconocidos, muy
hábiles, profesionales, ¿no es cierto?, para que planteen una reforma en cuanto a Defensoría del Pueblo, Contraloría, en fin, a las diferentes instituciones del Estado. Y creo que es una vía, podemos estar a favor o en contra, digamos, podemos aprender de esa experiencia. Se hizo, creo que hay lecciones que aprender de ahí. Y respecto de los requisitos, lo digo como experiencia, ¿no es cierto?, para estudiarla y aprenderla. Y como respecto a la segunda parte de la pregunta sobre los requisitos para postular a una constituyente, mira, a mí me encantaría que tengamos unos requisitos tan estrictos para que sean solamente las personas mejor preparadas y con mayor conocimiento las que postulen. Sin embargo, nosotros tenemos que ceñirnos a las normas vigentes, a la Constitución vigente, ¿no es cierto? Y hay requisitos que debemos mantener. La ciudadanía, ¿no es cierto?, ser peruano de nacimiento, en fin. De manera tal que poner nuevos requisitos, como por ejemplo, haber tenido experiencia, algunos dicen incluso haber tenido estudios universitarios por lo menos, yo creo que nos restaría. Creo que finalmente, después de un análisis sereno de las ventajas y desventajas de imponer nuevos requisitos, creo que nos restaría. Porque además en un país como el nuestro, no tienes que ser, te digo por casos que yo he conocido, hay muchas personas que son profesionales y muy buenas, ¿cierto? Pero hay otras personas que no tienen título universitario y pueden ser mejores, porque tienen la experiencia de campo, porque tienen la experiencia de vida, de manera tal que esa responsabilidad de elegir, yo creo que tiene dos vertientes. La primera, el ciudadano tiene que elegir. Es decir, van a haber candidatos que van a pasar por unas elecciones primarias y que finalmente el ciudadano va a ser quien elija. Ese es un primer seguro, digamos, ¿no es cierto? Las primarias y la elección propia del ciudadano. Pero hay un segundo seguro, y es que debemos llegar al 70%. Es decir, no es la mitad más uno, es el 70% de la población la que finalmente debe elegir optar por una nueva constitución, y eso le va a dar legitimidad. De manera tal que tenemos ventajas para elegir a los constituyentes y finalmente ventajas para aprobar eventualmente una nueva constitución. De acuerdo con usted, porque también puede ser de que una persona sea líder de su comunidad, pero no cuente con estudios universitarios. Por supuesto. Una posible vía podría ser de que a esa persona se pueda postular, pero que los asesores sí tengan que pasar por un concurso público de méritos, para que así sean los asesores quienes sean los técnicos y los representantes sí sean esas personas líderes de sus comunidades. Mira, de acuerdo, pero no perdamos de vista que a quienes eligen son a los congresistas, ¿no es cierto? Y la figura de los asesores ya existe. Cada congresista tiene el derecho a contratar 5 asesores, si quiere hacerlo, si no quiere no lo hace. Y esos asesores pueden ser desde un asesor senior, que debe tener una maestría y experiencia, hasta un técnico, ¿no es cierto? Entonces, la figura de los asesores con experiencia existe, creo que se debe mantener, pero sobre todo, los mecanismos para elegir a las personas, ¿no? Eso es lo más importante, porque finalmente el asesor te recomienda, pero la responsabilidad es de quien hace. Yo puedo tener incluso asesores que me recomiendan cosas contradictorias, ambas bien sustentadas, pero finalmente el que toma la decisión es el que ha sido elegido, ¿no? Claro. Eso nos lleva a preguntarnos en todas estas votaciones que han habido en el Congreso actual por leyes inconstitucionales, ¿dónde estaban los asesores? O quizá sí les decían que era inconstitucional, pero el congresista igual votaba a favor de dicha ley. Es una pena. Ahora, ¿estaría a favor o en contra de una asamblea constituyente paritaria y con cuota para pueblos indígenas, parecido a como se está dando en Chile? Paritaria, totalmente de acuerdo. Con cuotas de pueblos indígenas, de acuerdo en discutir la opción. Porque si estamos hablando de dar cuotas a minorías, también hay otras minorías que deberían ser consideradas, ¿no? Pero paridad, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Me parece que Juntos por el Perú estaba proponiendo una cuota de pueblos indígenas del 15%. Ahora, en Chile, antes de decidir llevar a cabo la elección de los miembros de la Convención Constituyente, como se llama ya, se realizó primero una consulta nacional para preguntar a los ciudadanos si, en efecto, deseaban una nueva constitución. Hasta ahora, el Partido Morado ha propuesto también llevar a cabo este paso previo. Entonces, ¿estarían de acuerdo en primero consultar a la población si desean una nueva constitución antes de embarcarnos en este proceso constituyente?
Mira, yo estoy de acuerdo y creo que es un proceso que ya empezó además, porque ese proceso debe empezar con la discusión del tema. Y es un tema que estamos discutiendo. Si uno ve los debates entre candidatos, las entrevistas entre candidatos, el tema del cambio de la Constitución está en el debate. Algunos ofrecen cambios de Constitución completa mediante asambleas constituyentes, otros ofrecen algunos cambios específicos sin necesidad de reformar la Constitución completa, pero es un debate que ya empezó. Y es un debate en el cual, al haber empezado, la ciudadanía ya está involucrada. ¿Usted siente de que con el voto que va a dar la ciudadanía en este proceso electoral, está al mismo tiempo votando por partidos que apoyan una asamblea constituyente y eso sería como una consulta implícita? ¿O de todas maneras deberíamos tener la consulta específica sobre... No, deberíamos tener la consulta específica, yo creo, porque, Ah, a ver, un partido político tiene muchas ofertas electorales. exactamente. Y yo voy a sopesar cuánto para mi elector pesa los cambios a la Constitución. De repente, con todo derecho, yo creo que pesan como 5, porque hay otras ofertas que pesan como 10. Y por esa razón me voy con este partido, ¿no es cierto? Un cambio constitucional es un tema tan sensible y tan importante que debe ser tratado, en mi opinión, de manera única y exclusiva, ¿no? Entonces, en el calendario electoral tendríamos primero una consulta, plebiscito, para preguntar si es que se desea una nueva constitución. Luego, si la ciudadanía vota que sí, habría unas PASO constituyentes y luego habría la elección de los asambleístas. Y luego habría un periodo, un año más o menos, para redactar la constitución y finalmente el referéndum de salida o el plebiscito de salida para ratificar a la nueva constitución con 70%. Así es. Se decide si tenemos o no tenemos, se eligen a los asambleístas que redactan una nueva constitución y finalmente se decide si es que queremos esa constitución o no, sí. Pero es bueno escuchar que está a favor de primero este plebiscito de entrada, luego el PASO constituyente, solo que no cuadra mucho en el calendario inicialmente propuesto por Somos Perú, porque decían de que se haga la elección de los asambleístas ya el próximo octubre con las municipales. Si bien es cierto, las municipales también van a tener unas primarias, más o menos serán en abril probablemente. Entonces ahí también podrían ser las primarias constituyentes, las PASO constituyentes, pero entonces también tendría que realizarse el plebiscito más o menos en diciembre. Claro, eso es corriendo con los tiempos porque se puede extender, pero solamente para tener en mente que esos plazos y ese calendario electoral está ahí. Sí, de acuerdo. Otro tema, bueno, la siguiente reforma es una reforma sencilla, pero muy potente. Nos referimos a las herramientas de participación ciudadana. La legislación actual permite a los ciudadanos presentar sus propias iniciativas legislativas al Congreso siempre que consigan recolectar 75,000 firmas que apoyen su iniciativa. Así el Congreso tiene 120 días para deliberar. Si la iniciativa se rechaza o se desnaturaliza, se puede completar 2.3 millones de firmas y activar un referéndum para que el Perú decida. El cuello de botella, que hace impracticable este proceso, peor ahora en pandemia, es la recolección manual de firmas en planillones físicos. En contraste, en Suiza se realizan 3 a 4 referéndums al año y en cada uno se someten alrededor de 3 temas de consulta. Candidato Malca, ¿podría comentarnos cómo otros países facilitan el proceso de recolección de firmas y verificación de estas usando herramientas tecnológicas? Mira, por supuesto que sí, te voy a dar un ejemplo, pero antes quiero darte una posición mía muy clara en el sentido que esta propuesta de incorporar a la ciudadanía y darle las herramientas para que puedan firmar planillones de manera virtual, a distancia, es algo que se tiene que hacer y debe ser de las primeras cosas que se tiene que hacer, porque es de una potencia extraordinaria. Hoy, como bien lo mencionabas, se tienen que firmar planillones en físico y eso es muy difícil, pues. Y sobre todo para los peruanos que viven en el exterior. ¿Cómo los peruanos que viven en el exterior, que están tan dispersos, van a poder firmar planillones en físico? Es muy difícil, estamos casi que discriminándolos a los peruanos que viven en el exterior del ejercicio de este derecho. ¿Cuál es el problema para poder expresar la voluntad que yo expreso firmando un planillón? Hablemos, la firma de un planillón es el equivalente a una expresión de voluntad que yo apoyo esa iniciativa, ¿no es cierto? El problema es la verificación de la identidad, porque yo tengo que efectivamente saber que la persona que firma es quien dice ser y por eso le pido que firme, que ponga su huella digital y de esa manera confirmo que esa persona sí está de acuerdo con apoyar esa iniciativa. Hoy existen mecanismos para exactamente lograr lo mismo, pero de manera virtual.
Existen mecanismos, y en el Perú los tiene la RENIEC, para poder hacer verificaciones de identidad de manera virtual. De manera que ya podemos, con la verificación de identidad virtual, hacer que cualquier peruano, desde cualquier parte del mundo, pueda firmar virtualmente un planillón que resulte en una iniciativa ciudadana para que sea discutida por el Congreso o pase al paso siguiente, ¿no? Pero eso es fundamental, es de una importancia increíblemente grande, ¿no? Y sería además incorporar a la ciudadanía en este proceso de control ciudadano y de iniciativa importantísima. Exactamente, porque hay muchos temas que es como pedirle peras al olmo al Congreso, porque a veces le pedimos que reformen precisamente las reglas con las que ellos se beneficiaron. Entonces es casi imposible que un congresista, a veces hay un justo en Sodoma, ¿no? Pero su partido no apoyaría esa iniciativa. Por eso la vía alternativa que nos da la Constitución, pero en la realidad es impracticable, era la iniciativa ciudadana. Entonces, entendemos, se comprometería Somos Perú a Mira, legislar a favor de permitir la recolección de firmas a través de medios absolutamente. digitales. Mira, yo te voy a comentar un poco, y personalmente además, te voy a comentar un poco la potencia de esto, porque nosotros hablamos de iniciativas ciudadanas que son importantes, ¿no es cierto? Pero hay otros temas que también se pueden aplicar con esta expresión de voluntad por vía digital gracias a la verificación de identidad que ya existe en el Perú. Si nosotros vemos al Perú como un país con fortalezas, debilidades, en fin, vamos a tener, vamos a concluir que una de nuestras fortalezas son nuestros recursos naturales, nuestros recursos mineros, nuestros recursos gasíferos, en fin. Y en muchos casos hay conflictos, ¿no es cierto? Y por esos conflictos no se pueden aprovechar de manera sostenida los recursos naturales. ¿Por qué no preguntarle a la gente? Ya existe la ley de consulta previa, ¿no es cierto? ¿Por qué no preguntarle, a ver, en la región X hay un conflicto y vamos a preguntarle a la gente de esa región X, ¿quieres el proyecto o no lo quieres? Si no lo quieren, no se hace, ¿no es cierto? Y si es que sí lo quieren, sí se hace. Y si es que la población se manifiesta a favor, entonces ya no hay pues posibilidad de oponerse porque la población ya votó. Y creo que para esos casos de referéndums, ¿no? En situaciones como las de la consulta a la ciudadanía, también se podría aplicar la expresión de voluntad por vía virtual gracias a este sistema de identificación que ya existe. Ese es un tema bastante interesante, me parece que fue Rosa María Palacios quien lo Sí, propuso. sí, yo lo entiendo. Sí. La consulta previa es, me parece, para pueblos indígenas. Sin embargo, lo que ella proponía es hacer una reforma a la Constitución para agregar ahí, porque si bien es cierto, se puede lanzar un referéndum, pero el referéndum solamente tiene algunas causales. Entonces, Sí. me parece que hace 2 años Acción Popular, que luego fue disuelto, había propuesto hacer un cambio a una reforma a la Constitución en ese punto específico para que se pueda realizar referéndums sobre proyectos, como usted menciona, proyectos que tengan impacto ambiental en una zona determinada. Entonces, completamente de acuerdo con usted, solamente que necesitaría una pequeña reforma constitucional ahí. Sí, y creo que además de esa pequeña reforma abrir un debate, porque por ejemplo, en esos casos también vamos a correr el riesgo de una participación ciudadana baja, puede ser, ¿no es cierto? Que de repente no hay una comunicación adecuada y que en una región de 1 millón de habitantes pues voten 30.000, ¿no es cierto? Entonces, ahí cabe preguntarse también, ¿vamos a poner valla? Y si no se pasa la valla, ¿qué ocurre? ¿Va o no va? Vamos a hacer el voto o la participación obligatoria, vamos a tener multa, entonces creo que es válido también eh, profundizar en ese debate para estos casos específicos, que yo creo que se deben dar, yo creo que debemos ir en ese camino, pero hay que debatir porque en el debate van a salir las aristas que después se tienen que ir puliendo. Por supuesto, porque si la convocatoria es bastante baja y se aprueba el proyecto, entonces no tendría mucha legitimidad y Por supuesto. causaría problemas posteriormente. Un último tema que vamos a tocar es un tema extra, que esto se ha visto mucho en la academia, donde se analizan temas de elección. Y al parecer, en todas las elecciones donde hay un solo ganador, sea por ejemplo municipales, de gobiernos regionales o ahora presidenciales, lo que se ve es que los candidatos de centro se quitan votos entre sí y se fragmenta Sí, el voto. Y eso sí, siempre, siempre, en todas partes del mundo, sí, 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 termina sí, sí. apoyando a los que están más a los extremos primero y luego terminan siendo ellos los que van a la segunda vuelta. Entonces, un cambio que propone la academia es realizar lo que se llama el approval voting, es decir, en bien sencillo, que las personas, en lugar de votar por un solo candidato, se les permita votar por todos los candidatos que apoyan. Y así cada candidato tiene su porcentaje de apoyo y quienes pasan a la segunda vuelta son los que a nivel nacional
o donde se realice la elección son los que tienen realmente el mayor consenso, en lugar de fragmentar el voto entre el centro, que ocurre a Ocurre través todo de el los tiempo. tiempos. Sí, mira, yo creo que es importante discutirlo, pero tenemos que ver también las dos caras de la moneda, porque el ciudadano tiene una responsabilidad cuando elige. Entonces, la desventaja sería que la responsabilidad del ciudadano se va a diluir, ¿no es cierto? La ventaja, como mencionas, es que yo voy a votar por todas las opciones que corresponden a mi tendencia, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que más que un candidato gane mi tendencia, ¿no es cierto? Eso es una ventaja. Claro. Pero una desventaja es que voy a diluir mi voto. Perdón, voy a diluir mi responsabilidad. Finalmente el presidente va a ser uno, ¿no es cierto? Y yo creo que es importante que la ciudadanía elige, bueno, yo tengo 3 opciones, ¿cuál es la mejor o cuál es la menos mala? E ir por esa opción. Esa sería la desventaja. Estamos diluyendo la responsabilidad del elector, que creo debe elegir finalmente a la persona que salga elegida presidente. Lo que se hace una semana antes de las elecciones normalmente es el voto estratégico, ¿verdad? Como se sabe que se tiene una sola bala al inicio, entonces uno tiene que ver las encuestas y eso creo probablemente también desanima a bastantes candidatos que sí podrían tener posibilidades a lanzarse, porque saben de que si hay demasiados candidatos, por ejemplo, moderados, entre ellos se parte los posibles votos y el electorado. Pero bueno, como dices, es importante hablar al respecto para conocer y ver cómo Ahora, poder solucionar esta sí, problemática. yo creo que eso incluso es un problema que no necesariamente se le tiene que trasladar al elector. Es un problema que se le tiene que trasladar a los partidos, porque son ellos los que finalmente tienen que negociar para llegar a acuerdos que resulten en postulaciones que no fragmenten el voto. Y creo que estamos en el camino, porque ahora en estas elecciones tenemos la valla electoral y van a haber varios partidos que no van a pasar la valla electoral, ¿no es cierto? Entonces, el menú se va a achicar y por lo tanto las opciones para las siguientes elecciones van a ser menores. Exactamente, y ahora con los nuevos requisitos se pone más énfasis en la vida partidaria. Uh-huh. Hemos llegado al final de la entrevista y tenemos un obsequio para usted. ¿Ves? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Aquí con un mundo porque es el voto en el extranjero. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, candidato Ricardo Malca, y por absolver todas estas dudas sobre la reforma política. La reforma política suele ser un tema un poco técnico, pero es la que permite madurar a nuestra democracia. Por favor, unas palabras finales para sus futuros votantes. Mira, yo quiero invitar a los peruanos que viven en el exterior a pensar por quién van a votar. Hay varias opciones. Piensen quién es el candidato que mejor los va a representar para que no nos arrepintamos después. El 11 de abril van a ser elegidos 130 congresistas, nos guste o no, y dos de ellos van a representar los intereses de los peruanos en el exterior. Yo les ofrezco trabajo, yo les ofrezco crear esos puentes entre los peruanos del exterior que conozco y los peruanos y el Estado peruano que también conozco y que es necesario fortalecer. Creo que es importante además que los candidatos que finalmente salgan elegidos les demuestren a la ciudadanía con trabajo que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas. Y haciendo cosas buenas vamos a poder devolverle a la ciudadanía la confianza en la clase política que hoy se ha perdido. Es demasiado lo que está en juego. Y creo que por esa misma razón debemos pensar bien a quién le vamos a dar el voto. Gracias una vez más y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias.